Sarah Joy, una chica que se emborrachó en una fiesta y terminó en la habitación de su jefe, el cual al despertar trata de buscar a la mujer con la cual pasó la noche para hacerse responsable de ella, pero debido a una confusión, se lleva a la chica equivocada, quien a su vez se aprovecha de esto para seducirlo y así tratar de convertirse en su esposa y disfrutar de su enorme riqueza. La historia comienza con Sarah, quien acude a una reunión en el Hotel Ritz con sus compañeros de trabajo. Estos tratan de presentarle a un chico guapo, ya que Sarah siempre ha querido estar en una relación. Ya pasada de copas, Sarah accede a encontrarse con el susodicho. A mitad del pasillo se topa con el señor Lawson, un empresario millonario quien al parecer tampoco se encuentra en sus 5 sentidos. Estos dos pasan una noche apasionada juntos y al despertar, Sarah se da cuenta del enorme error que ha cometido, ya que se ha acostado con su jefe, Ted Lawson. Desesperada, recoge su ropa, pero por accidente deja caer una hoja de papel. Al regresar a casa, su mejor amiga Mandy Fox, con la que ha vivido desde hace años, le pregunta en dónde pasó la noche y si imprimió su currículum, ya que Mandy lo necesita para conseguir trabajo. Sarah le responde que bebió demasiado la noche anterior y no pudo regresar a casa y al revisar su bolso se da cuenta de que ha perdido el currículum de Mandy, el cual dejó caer en la habitación del señor Lawson. Este por su parte, le pide a su secretario que investigue quién es la chica del papel y dónde vive, ya que al parecer, al señor Lawson lo desfloraron y este asunto es algo que considera de vital importancia. Cuando Sarah va a su trabajo, se entera por los chismes de la empresa, que el señor Lawson ha despedido, una vez más, a otra de sus secretarias, ya que ésta había intentado seducirlo y no sería la primera. Según los empleados, su jefe odia a las mujeres intrigantes y ese mes ya había despedido a varias empleadas. El señor Lawson, al pasar al lado de Sarah, se le hace muy familiar su olor, pero no la reconoce, y aún así decide nombrarla su nueva secretaria. Linda, la gerente de la empresa, le dice a Sarah que el señor Lawson la escogió, ya que no es lo suficientemente atractiva como para intentar seducirlo. Sarah primero se muestra renuente a aceptar el nuevo trabajo, ya que no quiere que él se dé cuenta que fue con ella con quien pasó la noche. Linda le comenta que al trabajar como secretaria, su sueldo también aumentaría, por lo que Sarah, extasiada, decide aceptar. Mientras tanto, el señor Lawson se encuentra interrogando a Mandy, le pregunta si estuvo en el Hotel Ritz la noche pasada, ya que encontró su currículum en su habitación. Le dice que se hará responsable de lo que pasó esa noche y le ofrece 2 opciones. La primera es que le dará un cheque de $5 millones y la segunda opción es que se mude a su villa llamada Vista de Pino para así convertirse en su pareja. Le da 3 días para pensarlo y se retira. Sarah llega después de eso y Mandy oculta la tarjeta de visita del señor Lawson, le informa a su amiga que se mudará, ya que encontró un nuevo trabajo en donde le darán alojamiento gratis. Mandy, para tantear el terreno, sabiendo que fue Sarah quien pasó la noche con Ted, le pregunta a su amiga si conoce a su jefe. Sarah le cuenta que fue ascendida y ahora es su secretaria, razón por la cual, Mandy se pone nerviosa. Así que decide socavar a Ted Lawson, comentándole a Sarah que él es conocido por ser un playboy y que se acuesta con mujeres desconocidas. Sarah la tranquiliza diciendo que no está interesada en él, pero en sus pensamientos confiesa que le atrae mucho su cuerpo. Al día siguiente Mandy se muda a la villa de Ted, donde todos los sirvientes la reciben con mucho respeto. Mientras tanto, Sarah se encuentra con Ted en el elevador, y este le pregunta si sabe por qué la eligió como su secretaria. Esta responde que fue porque es fea y porque ella no lo ve como un hombre, razón por la cual Ted comienza a cuestionarse si no es lo suficientemente varonil. Más tarde, Linda le ordena a Sarah que vaya a recoger a su jefe, ya que su asistente está ocupado atendiendo a la novia del señor Lawson. Sarah se va molesta porque Linda acaba de arruinar sus planes y también está enojada porque Ted Lawson tiene novia y anda por ahí acostándose con otras. Cuando se encuentra con Ted, aparecen unos socios bastante ebrios quienes comienzan a acosar a Sarah. Ted la defiende y termina su colaboración con ellos. A mitad de la carretera Sarah detiene el auto porque Ted está a punto de vomitar debido a la borrachera. Sarah aprovecha para preguntarle por qué renunció a un proyecto muy importante solo por ella. Ted responde que lo hizo porque ella es su empleada y él es su jefe, así que básicamente lo hizo para mantener su propia dignidad. Mientras tanto, Mandy se está preparando para la llegada de Ted, planea seducirlo esa noche y acostarse con él, pero lo que no esperaba era que Sarah llegara arrastrando a su jefe borracho. Este al mirar a Sarah, se acuerda de la chica de esa noche, así que le pide que no se vaya y la besa, mientras la mosquita muerta de Mandy observa furiosa. Sarah muerde a su jefe y sale corriendo. Esa misma noche, Mandy se acerca a Ted pensando que está dormido y comienza a quitarle la ropa. Este la detiene para preguntarle por qué huele diferente. Mandy le dice que es un nuevo jabón corporal con olor a lirios y trata de besarlo, pero él la aleja diciendo que él odia ese olor. La mosquita muerta decide mandarle un mensaje a Sarah para preguntarle qué jabón usa y así poder oler igual a su amiga aquella noche que estuvo con Ted. Al día siguiente, al llegar a la empresa,
Ted escucha a sus empleadas preguntarle a Sarah si tiene un hombre con quien festejará el día de San Valentín, así que Ted Lawson le da trabajo extra para que así no tenga tiempo de andar pasándolo con nadie. Además también le pide acompañarlo para ir a comprar un regalo de San Valentín. Lo que Sarah no sabe, es que su jefe notó su bolsa rota en el escritorio, así que cuando están en la tienda él le compra una bolsa de $9.500 que a ella le gustó, humilde el muchacho. Ella lo acepta a regañadientes cuando él le dice que es para mantener su reputación de buen jefe. En el camino, Sarah ve a su mejor amigo Ethan en la calle, así que le pide a su jefe detener el auto. Este se niega diciendo que ella no ha terminado el informe de trabajo que le pidió y ella responde que solo hablará con él un momento. Ted se pone celoso y decide dejarla ahí y se va. Ethan hace planes para una cena entre amigos con Mandy y Sarah. Ted también envía a Linda a su villa para que le entregue los zapatos que le compró a Mandy. Ella usa estos mismos zapatos para ir a la cena con sus amigos, lo cual no pasa desapercibido para Sarah. Mandy comienza a jactarse enfrente de sus amigos de que su jefe es muy generoso con ella y que le compró ropa y zapatos, además de tener mucho tiempo libre y no como ellos, que necesitan trabajar horas extras solamente para ganar unos cuantos centavos. Sarah no le cree y le pregunta por qué no les había dicho que tenía novio. Mandy se sorprende y responde rápidamente que ella no es tan capaz como Sarah y que solo puede casarse con un hombre prominente y formar una buena familia. Sarah la contradice diciendo que solo está preocupada por ella, ya que no sabe si su novio es de fiar. Mandy se molesta y le dice que solo está celosa porque encontró un novio rico, así que decide terminar con su amistad y se va. Ethan y Sarah van tras ella para ver qué clase de novio se consiguió y comprobar que no la están estafando, pero a mitad del camino, el auto se descompone. Justo en ese momento, Ted pasa por ahí y la ve muy cerca de Ethan, así que embargado por los celos le pide a su secretario llamarla para ir a su casa con la excusa de corregir el informe que ella le entregó. Mandy, por su parte, finge estar enferma para llamar la atención de Ted. Cuando esto no funciona, trata de seducirlo directamente, pero él la aparta bruscamente. Le aclara que él prometió compensarla dejándola quedarse en la villa, pero que si no está de acuerdo con eso, puede tomar los 5 millones que le ofreció inicialmente y largarse de una buena vez. Al día siguiente, Ted le menciona a Linda que Sarah está a punto de superarla como empleada, y que prefiere que sea Sarah y no Linda quien lo acompañe a los eventos importantes. Mandy usa esto a su favor y comienza a meterle cizaña a Linda en contra de Sarah, inventando que la protagonista quiere seducir a Ted y luego ocupar el lugar de Linda como gerente. Mientras tanto, estos dos van al karaoke con un amigo de Ted y Sarah termina emborrachándose y comienza a seducir a su jefe. A la mañana siguiente, Sarah despierta en la misma habitación con Ted y se disculpa con él por lo que sea que haya pasado, ya que no recuerda lo que pasó la noche anterior. Ted le refresca la memoria, y ella al ver toda su ropa tirada en el suelo recuerda que cuando estaban a punto de besarse ella comenzó a vomitar. Ella se pone feliz, ya que esta vez no hubo delicioso y promete compensarle todos los gastos e inconvenientes. Se acerca uno de los eventos más importantes para la empresa de Ted en donde presenta sus productos y su gerente, Linda, será quien dé el discurso de bienvenida, pero esta última, confabulada con Mandy, planean hacer que Sarah arruine el evento y sea despedida. Es así como Linda finge tener una reacción alérgica a la comida que Sarah le dio, haciendo que Ted acepte sustituir a Linda por la protagonista. Cuando todos comienzan a pensar que Sarah huyó, esta aparece vestida de gala, y a diferencia de su apariencia habitual, esa noche, logra sorprender a todos con su belleza. Pero cuando está a punto de leer el discurso preparado de antemano por Linda, se da cuenta de que las hojas que ésta le dio, están en blanco, haciendo que tanto Linda como Mandy se regocijen por dentro. Sarah recurre entonces a sus propias capacidades y logra presentar el producto dando un discurso por el cual, todos le aplauden y felicitan. Razón por la que Mandy amenaza a Linda con despedirla si comete otro error. Ted le pregunta a Sarah si alguna vez ha estado en el Hotel Ritz, pero Sarah como siempre, niega haber estado alguna vez en ese hotel. Ted le informa que habrá una cena de celebración para ella y una vez ahí, Ted pregunta quién escribió el discurso para darle una bonificación. Una de las empleadas le informa que ella escribió el discurso inicial, pero que no fue el que la protagonista presentó. Sarah se disculpa y explica que accidentalmente tomó una hoja en blanco así que tuvo que improvisar. A mitad de la cena, Sarah siente náuseas y sus compañeras le preguntan si está embarazada. Sarah responde que no, pero aún con dudas decide ir al hospital para realizarse un chequeo. Por otro lado, Ted no es tan menso como parece, y reprende a Linda por maquinar y confabular en contra de Sarah. Mientras tanto, esta última es informada por la doctora que está embarazada. De camino a casa Sarah se encuentra con Ted quien decide llevarla en su coche. Ted se da cuenta de que su casa es la misma donde vivía Mandy, así que le pide a su secretario revisar las cámaras de vigilancia del hotel donde le robaron su flor. Al entrar a su departamento, Sarah encuentra a Ethan preparando la cena. Este de la nada saca una sortija y le propone matrimonio a Sarah, ya que según sus palabras, hace tiempo que está enamorado de ella. Sarah entonces decide contarle que está embarazada y que planea ser madre soltera. Ethan le pregunta por el padre del niño y su amiga le cuenta cómo la preñaron, o bueno, cómo concibió a su bebé,
Al final su amigo decide apoyarla incondicionalmente, y le pregunta si le contará la noticia a Mandy. Sarah le dice que se lo dirá, ya que aunque discutieron, Mandy seguía siendo su salvadora. Ethan entonces recuerda que tiempo atrás, encontró a Sarah inconsciente en el baño y la salvó, pero le pidió a Mandy que no dijera nada porque Sarah se avergonzaría al saber que su amigo la vio desnuda. Ethan no puede mantener el hocico cerrado, y le cuenta a Mandy sobre el embarazo de Sarah, y ahora tenemos a una mujer loca confabulando nuevamente contra Sarah. Esta última es enviada por Linda a ver a un cliente, pero Ted decide acompañarla. En el camino tienen un accidente debido a que los frenos dejaron de funcionar. Sarah espera impacientemente fuera del quirófano, ya que el doctor le dijo que se preparara mentalmente para lo que pudiera pasar. Poco tiempo después, el doctor sale y le informa a Sarah que hicieron todo lo posible. Ted ha fallecido. Sarah no lo puede creer y rompe a llorar. De repente escucha a Ted llamándola por su nombre. Así es, Ted sigue vivo y la protagonista quedó como una tonta. Mandy se entera por medio de Linda, que su plan fracasó y le molesta mucho que Sarah y, según sus palabras, su hijo bastardo, sobrevivieran. Así que decide ir al hospital a ver a Ted, pero se encuentra con Sarah, finge estar arrepentida por la pelea anterior, hasta que logra hacer que Sarah la perdone. Después, trata de convencerla de no tener a su bebé, diciendo que todavía es joven y que la gente hablará de ella por ser madre soltera. Sarah no le hace caso, y sigue decidida a tener a su hijo. Por la noche, mientras Sarah cuida de Ted, comienza a susurrar su nombre, así que Ted no lo puede resistir y termina besándola. Sarah sale corriendo y Ted comienza a sospechar que ella es la misma chica del hotel. Al día siguiente, el señor Lawson regresa a casa y Mandy trata nuevamente de seducirlo. El señor Lawson le advierte que así como puede permitir que ella viva en su villa, también puede echarla a la calle. Más tarde, Ted descubre que Sarah está embarazada. La cuestiona e insiste en saber de quién es el hijo que ella espera, pero Sarah se niega a decírselo. Ted se molesta y la ofende porque tal parece que tiene el cerebro al revés, así que Sarah se ofrece a acomodárselo. También le afirma que no tiene por qué meterse en su vida y que en cambio debería dejar de tener aventuras teniendo una novia en casa, así que al final Sarah decide renunciar. Al enterarse de la situación, Mandy decide ir a casa de Sarah con la excusa de llevarle suplementos para el bebé, pero lo que en realidad quiere es deshacerse del feto para que no arruine sus planes. Mientras tanto, Ted se encuentra bebiendo con su amigo, el cual lo aconseja diciendo que el pasado no debería de importarle. Ted no le hace caso, así que su amigo aprovecha y le envía un mensaje a Sarah desde el celular de Ted para pedirle que vaya a verlo. Al mismo tiempo, el secretario de Ted llama a Mandy para pedirle que recoja al señor Lawson porque había bebido demasiado. Así que ocurre lo que todos esperábamos. Sarah se encuentra con Mandy y se da cuenta de que esta resultó ser la novia de su jefe. Después de una acalorada discusión sobre quién debería quedarse a hablar con Ted, Sarah decide irse pero colapsa debido a un intenso dolor en el vientre. Ted la lleva al hospital y de camino trata de hacerla reaccionar diciéndole que la ama demasiado y por lo tanto no le importa su pasado y que solo quiere que ella y su bebé estén sanos para poder hacerse responsable de ambos. Una vez internada, los doctores descubren que Sarah solo está menstruando y que ella no está embarazada. Se confundieron de resultados, pero el sangrado de Sarah es excesivo y los mareos no son normales, así que la doctora le pregunta si había tomado algún medicamento o suplemento recientemente. Ella le muestra las supuestas vitaminas que tomaba y la doctora, después de mirarlo por 2 segundos, le informa que son píldoras para mandar al feto al cielo. Sarah no lo puede creer y murmura que Mandy se las había regalado. Ted le pregunta si se conocen y como por qué razón Mandy querría hacerle daño. Sarah solo le responde que vaya y se lo pregunte a su novia. En ese momento aparece Ethan y golpea a Ted por acercarse a Sarah aun cuando es novio de Mandy. Ted alega que no entiende por qué Mandy trataría de hacerle daño a Sarah si su embarazo no tenía nada que ver con él. Así que Ethan le cuenta la verdad, que el bebé que Sarah creía estar esperando era de su jefe con quien pasó la noche en el Hotel Ritz. Ted confiesa que llevó a Mandy a vivir a su villa porque las confundió debido al currículum que Sarah dejó caer, además de que la misma Sarah siempre había negado haber ido a dicho hotel. Ted también confiesa que nunca jamás ha tocado a Mandy de ninguna manera. Así que todos caen en cuenta de que Mandy les había mentido a todos al hacerse pasar por Sarah. La protagonista no entiende por qué su amiga le haría algo así si en el pasado hasta le había salvado la vida. Ethan confiesa que no fue Mandy quien la encontró en peligro, sino él, pero decidió ocultarlo para que ella no se avergonzara. Ted debería mantener sus prioridades en orden porque se molesta al enterarse de que Ethan vio a Sarah desnuda para salvarla, pero bueno. También se dan cuenta de que probablemente el accidente de coche haya sido idea de Mandy y que debería de tener a un cómplice dentro de la empresa. Así que ambos idean un plan para obtener pruebas de las fechorías de Mandy y así poder meterla tras las rejas. Al llegar a su villa, Mandy se está yendo con sus maletas. Ted la detiene y le pide quedarse, insinuando que se casará con ella, ya que Sarah trató de mentirle haciéndole creer que esperaba un hijo suyo. Mandy se alegra por la noticia y al día siguiente se presenta en la empresa para obtener un puesto de trabajo, ya que supuestamente formará parte de la familia de Ted. Al encontrarse a Sarah, Mandy comienza a ordenarle que le sirva cosas solo para fastidiarla.
También le restriega en la cara que se casará con Ted, así que ni se le ocurriera interponerse entre ellos. Más tarde, encerrados en la oficina, Ted le pregunta a Sarah por cuánto tiempo tendrán que fingir ser solo jefe y empleada y Sarah responde que es solo hasta que encuentren al espía. Luego fingen discutir solo para que los empleados chismosos no sospechen de su relación. Más tarde, Ted se dirige a la joyería a comprarle un collar a Sarah y Mandy al ver esto se emociona porque piensa que Ted compró la joya más cara para dársela a ella. Ted y Sarah tienen una cita y él le pide oficialmente a ella que sea su novia y le regala el collar, pero a Ted se le cae otro collar idéntico y Sarah le exige una explicación. Ted le confiesa que Mandy lo vio comprándolo en la joyería así que mandó a buscar uno igual pero más barato. Así que al día siguiente, ambas, Mandy y Sarah usan sus respectivos collares. Mandy se burla de su ex amiga diciendo que su collar es falso, pero Sarah la ignora. Mandy entonces le arranca el collar y su compinche, la gerente Linda, se burla de Sarah diciendo que no puede meterse con la futura esposa de su jefe. Más tarde Ted despide a Linda por ofender a su mujer, pero sin especificar a quién, así que muy indignada, Linda va a reclamarle a Mandy por intentar deshacerse de ella. Sarah aprovecha para grabar su discusión en donde Linda revela todo lo que hizo por órdenes de Mandy. Linda le exige a esta que solucione lo de su despido o abrirá la boca y revelará todos sus sucios secretos. Al regresar a la villa, Mandy le pide a Ted que no despida a Linda porque es a la única que conoce en la empresa y bla bla bla. Ted finge cumplir con sus demandas y le pide también que se aliste para la reunión anual de la empresa en donde la presentará oficialmente como su prometida. Por órdenes de Mandy, Linda llama a cuanto periodista encuentra para que todos sean testigos de su supuesto gran momento. A la reunión anual llega también Sarah, en donde todos los periodistas la rodean pensando que es la prometida del señor Lawson. Mandy se molesta y trata de abofetearla, pero Sarita se defiende y justo en ese momento llega Ted, le da la bienvenida a todos y procede a presentar a su novia mientras mira a una Mandy muy confiada, pero Ted se da la vuelta y le ofrece la mano a Sarah, y todos los reporteros los rodean para entrevistarlos. Mandy, ahora confundida, cuestiona a Ted por no presentarla a ella como su prometida, así que Ted responde que solo la presentaría como la quitavidas y villana que es, ustedes me entienden. Y luego comienzan a reproducir en la pantalla el vídeo que Sarah había grabado en donde Mandy y Linda discutían sobre sus fechorías. Mandy entonces le suplica a Sarah que convenza a Ted de perdonarla y que lo haga al menos porque Mandy le salvó la vida en el pasado. Sarah la abofetea y le dice que sabe la verdad sobre ese suceso y que dejara de usarlo solo para manipularla. Mandy trata de agredirla, pero Ted la defiende y como guinda del pastel, Sarah le pide pagar el collar de $2 millones que rompió, ya que ese sí era real y el de Mandy era una copia de $20. Luego ordena llevarla a la estación de la policía mientras se aleja con Sarah en brazos. Al final los tortolitos viven juntos, hacen cositas de adultos y al parecer Ted le transfiere todas sus acciones para que Sarah sea su jefa a cambio de casarse con él. Fin, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó o no, no olviden darle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo vídeo. Eso sucede una vez cada 1000 años, pero bueno, cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. Adiós.